Hola, estamos aquí desde la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá, más conocida como la Filbo. Hoy me acompañan dos invitadas muy especiales. Se trata de Lina Rengifo, escritora colombiana, y de Darlis Stephanie, escritora de Venezuela. Ambas son muy jóvenes, son escritoras digitales y se han caracterizado por sus trabajos publicados en una aplicación llamada Wattpad, que vamos a hablar más tarde de qué se trata. ¿Cómo están, Lina y Darlis? Bien, gracias, muy bien. Pues yo estoy muy bien, muy feliz de estar acá, un poco nerviosa, pero entusiasmada con la experiencia. Ustedes acaban de publicar unos libros que están en versión digital y también están en versión papel. Pero antes de hablar del trabajo de ambas, vamos a contar un poco la historia de ustedes. Lina, vamos a empezar contigo. Bueno, cuéntanos, tú antes de convertirte en escritora digital, ¿a qué te dedicabas? Hiciste estudios en artes visuales. ¿Cómo era tu vida antes de pasar a Wattpad? Bueno, de cierta manera yo empecé desde muy pequeña a escribir, a la edad de 10 años, escribía cuentos, leía bastante, en el colegio casi siempre me saltaba las clases para ir a leer, sobre todo filosofía, me encantaba Las pasiones del alma de René Descartes, y digamos que mi proceso de la escritura empezó allí. Empecé a escribir cuentos y poesía malísima, la verdad, una poesía muy mala, pero digamos que de ahí surgió mi interés por la escritura. Empecé a estructurar una novela, varias realmente, y empecé a escribirlas. Y tengo una amiga española, se llama Nerea. Ella me dijo un día: bueno, ¿por qué no publicas en esta plataforma que se llama Wattpad, de escritura online, que permite que las personas puedan seguir tu trabajo y tú vas montándolo como una especie de serie, como por temporadas incluso, y te haces como, no sé, te ganas un público a ver qué pasa? Darlis, te quiero hacer la misma pregunta a ti. Tú, en cambio, estudiaste Ciencias Políticas y Administración en Venezuela. ¿Cómo una persona que está dedicada a este mundo pasa al mundo digital a escribir historias de ficción? Pues bueno, empecé a escribir cuando tenía 13 años porque era locamente fan de una banda, los Jonas Brothers, y leía mucho fanfic. Fanfic se conoce cuando haces una historia basada en algún artista que te guste. Y realmente era muy mala porque, bueno, no se puede esperar que con 13 años haga una gran historia, pero ahí poco a poco fui desarrollando ese gusto por la escritura. Luego empecé la universidad a estudiar Ciencias Políticas. Todos esperaban que estudiara algo como literatura, letras, pero realmente siempre me ha encantado el campo internacional, los conflictos armados, terrorismo, y pues como que me dediqué a ambas cosas. Llego a Wattpad por una amiga y realmente era un medio para liberar estrés y contar mis palabras y mis pensamientos. No esperé el éxito que tengo ahora y la verdad es que siento que me cambió la vida. Fue difícil equilibrar mi carrera con mi historia, pero bueno, estoy aquí y siento que funcionó realmente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que estamos mencionando, ya que yo creo que muchas personas están diciendo que es Wattpad, porque hay muchas personas que no conocen esta aplicación. Tengo que confesar que yo no la conocía y fue gracias a ustedes que la conocí. Wattpad es una aplicación que se puede descargar en el celular, pero más que ser una aplicación, se trata de toda una comunidad entre lectores y entre personas que quieren escribir sus historias, que es el caso de ustedes. ¿Cómo funcionó esta idea de decir, bueno, vamos a escribir ahora en Wattpad? ¿Cómo descubrieron este mundo y cómo les ha ido? Bueno, Wattpad es conocida también como la comunidad naranja. Digamos que Wattpad es más que una aplicación que te descargas, es realmente una comunidad tal como lo mencionas. La gente sube contenido muy variado, no solamente novelas, sino cuentos, también hay gente que escribe poesía. Y hay unos grupos, hay perfiles que funcionan como, digamos, como clubs de lectura, hay otros perfiles que funcionan como escritores, hay otros que funcionan como traductores, hay otros que son un equipo de trabajo de gente que seguramente no se conoce y trabajan como editoriales y a veces hacen reseñas y críticas de los contenidos que encuentras dentro de la comunidad. Concordando con lo que dice acá mi compañera, también es como una herramienta que facilita que el lector que por los medios económicos quizás no lo posee para tener un libro de forma inmediata, entonces sirve para que sea retroalimentativo en cuanto al autor y lector, porque le da la oportunidad de leer el borrador. Con borrador me refiero al libro en bruto, por decirlo de una manera, que es tu primera idea sin editar,
es como cuando lo dejas bebé sin haberle dado los pasos que necesita, y veo que también es como una herramienta que te ayuda a ti porque te dice cómo vas guiando la historia, si estás extendiendo realmente el mensaje que quieres dar, y también ayuda mucho porque creo que ha dejado muchas amistades, te hace crecer como autor, y realmente la fanaticada o el grupo de personas que se encuentran en Wattpad son muy leales, van más allá de la aplicación, es ya un apoyo que va también a la vida diaria, se transforma o pasan a otras redes sociales, y creo que eso es lo que diferencia tanto al autor de Wattpad como el convencional. Bueno, hay mucha gente que la sigue a ustedes en Wattpad, hablamos de miles de personas. ¿Cómo han logrado ustedes tener contacto con la gente? Porque, bueno, uno responde un mensaje, 2, 10, pero ya se trata de miles de mensajes que ustedes reciben diariamente. ¿Cómo hacen para controlar esto? Bueno, al principio eran unos cuantos, entonces cuando fueron 100 o 200, lo que hice fue invitarlos a un club, a un grupo en Facebook, en donde nos conocimos mejor, donde pude saber cómo se llamaban, qué hacían, a qué se dedicaban. Ya cuando empezó a hacer demasiados comentarios, pues me imagino que pues uno va comentando y deja sus redes y dice como, oye, búscame, escríbeme, si tienes algo que decirme, no sé, mándame un mensaje. Nunca, a mí lo que más me gusta de Wattpad es la posibilidad de alejarte del pedestal y simplemente gozar con ellos el proceso de escritura, que ellos también son una parte fundamental porque son quienes empiezan a leer tu libro desde el comienzo, desde antes que llegue a manos de editoriales, a procesos de edición. Entonces básicamente así se va manejando. Hay una real interacción. Sí, es muy real, incluso a veces te mandan, o sea, tengo un grupo también en WhatsApp, no sé si tú también, y me mandan notas de voz y hasta me muestran lo que están comiendo o si están en tal lugar y se están tomando un café, y yo igual les muestro, no sé, una compra que hago, algo que me estoy comiendo, algún lugar bonito que estoy visitando. Entonces es como una familia realmente. Sí, básicamente al principio era muy sencillo porque recuerdo que podía dedicarme unos minutos a responder los mensajes, luego fue muy abrumador porque quería ser cercana con cada una de las personas, pero también tenía que escribir, tenía que editar, entonces hice lo mismo que ella, creé un grupo en Facebook. Al principio pude crear un grupo de WhatsApp, pero ya llega un punto en el que no caben todos los miembros ahí. Pero lo que trato es siempre, por general, si tienen muchas preguntas, pues realizo un video respondiéndolas, y ya si es algo más personal, un consejo, que aunque no me siento capacitada realmente para dar consejos, necesitan que alguien les hable o algo, pues sí trato de ser más directa. Todos los días trato de dedicar, aunque sea 30 minutos, a revisar, a pasarme por todas mis redes, ya sea Instagram, Twitter, y bueno, y responder. Siempre digo que quizás me voy a tardar, que hay algunos que no voy a alcanzar, pero que de alguna manera llegaré a ellos. Ustedes están en el mundo digital, la sigue mucha gente, pero no han olvidado tampoco cómo se publicaba antes, que es el papel. Vamos a hablar del libro de Lina, se llama Marcelo 1920. Es una historia muy interesante sobre un artista en Italia en los años 20, la época de la mafia. Cuéntanos rápidamente de qué se trata este libro. Bueno, Marcelo 1920 son las memorias de un artista, como tú lo acabas de decir, un artista de los años 20 cuyo nombre es Marcelo. Él está viviendo en un contexto histórico y social bastante fuerte, que es el auge de la mafia en los años 20 en Italia, específicamente en la región de Sicilia, y luego la llegada de Benito Mussolini, la dictadura fascista, y posteriormente cuando viaja a Nueva York y logra como codiarse con los artistas de la época de oro, ¿no? Porque mientras Europa estaba en guerra, Estados Unidos estaba en su época de oro. Y básicamente es un viaje introspectivo muy profundo, muy oscuro, muy autodestructivo, porque el personaje es tocado por la guerra, es tocado por el abuso, es digamos, tocado por la tristeza, y tiene un punto de vista muy interesante. Y básicamente él decide como, bueno, yo viví un montón de cosas, estuve presente en muchos acontecimientos históricos, yo me voy a sentar a escribir lo que yo opino de ellos. Y el libro de Darlis se llama Los besos robados de Bridget. Ella ya publicó un libro anteriormente que se llama H de Harry. Y vamos a hablar sobre este libro que trajiste a la Feria del Libro. ¿De qué se trata? Bueno, Los besos robados de Bridget es un spin-off de H de Harry. Con spin-off me refiero a la continuación o una pequeña historia de los personajes secundarios del primer libro. Básicamente no tenía planeado hacer esta historia, pero los lectores insistieron mucho de que querían saber qué pasaba con esos personajes, y me dije, ¿por qué no?
No tenía planeado que saliera en papel, de verdad me tiene súper feliz. Básicamente es mi historia más ligera quizá. Tiene drama, pero no tan fuerte porque quise enfocarme en lo que es la superación de los miedos, el amor propio y el avance o evolución de un amor que empieza de una manera infantil con algo más inocente, pasa por el lado apasionado que es el adolescente cuando estamos en esa etapa turbulenta, emotiva, sensible, y ya el adulto cuando hemos recorrido toda una vida, por hacerlo de cierta manera, y hemos crecido como personas y decimos, bueno, ya me siento lista para asumir ciertas cosas y creo que he aprendido lo suficiente para saber que si me caigo, pues me puedo volver a levantar. Entonces, creo que ha sido el mensaje que quise darle a mis lectores, de no estar solo, lidiar o superar los miedos y bueno, y crecer en familia, toda esa cuestión que me gustó mucho y es mi historia más ligera, yo lo diría de esa manera. Bueno, y para terminar, quiero que me cuenten muy rápidamente cómo funciona Wattpad en América Latina, qué han visto ustedes de, bueno, de la gente que escribe, de la gente que lo sigue, si realmente es una aplicación que funciona aquí en esta parte del mundo y bueno, un pequeño mensaje para sus seguidores también para terminar. Bueno, pues Wattpad sí funciona en América Latina, de hecho funciona en varias partes, América Latina, en Estados Unidos, pero son comunidades que se dividen de cierta manera por el idioma, ¿no? Algunos saben cómo meterse en la comunidad anglosajona y otros no, entonces se quedan en la hispanohablante. Pero sí funciona en todas partes y lo más interesante es cómo las editoriales independientes, en el caso, pues no sé si Nova Casa sea una editorial independiente y Calista Editores, cómo logran también anclarse a las comunidades porque las editoriales también forman parte de la comunidad naranja. Y digamos que eso para responder a tu pregunta y un mensaje para mis seguidores, pues no sé qué decirles, que los quiero un montón, que les mando un abrazo donde sea que estén y nada, que nos estamos hablando y yo soy solamente una amiga más, o sea, soy una autora, sí, pero ante todo soy amiga de ustedes. Un abrazo grande. Pues respondiendo a tu pregunta, creo que sí funciona realmente en América Latina por lo menos. De hecho es muy fuerte, tiene mucha presencia en lo que es México, Colombia y Argentina. Creo que es un muy buen medio para el cual desarrollarse como autor y también para conectar con tus lectores. Y pues bueno, totalmente lo recomiendo que se arriesguen y le den una oportunidad. Y en cuanto a los mensajes a mis lectores, pues bueno, quiero darle primero que nada las gracias porque no estaría aquí sin ellos. Cuando me subí al avión dije, no puedo creer que esta sea mi vida, que voy a ir a una feria súper genial y la experiencia ha sido maravillosa. Me siento que me han dado demasiado amor y le agradezco, se los regreso. Prometo que seguiré escribiendo, disfrutarán mis historias y aunque sufran los haré también muy feliz. Bueno, muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros y por este gran descubrimiento digital también que yo acabo de hacer gracias a ustedes. Y a ustedes los invito a que sigan con nosotros y sigan nuestra programación en France24 y France24.com.